Guillermo, gracias por recibirnos una vez más aquí en tu casa en el Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. Gracias. Gracias a ustedes. Estamos viviendo momentos muy particulares de la economía de la República Argentina y específicamente en una ciudad que el comercio tiene un volumen y aparte tiene una participación muy especial en el PIB de la ciudad. No es poca cosa poder sentarnos a hablar lo que estamos mirando. Bueno, no estamos mejor que la última vez que hablamos, que hace unos meses atrás. Las estadísticas que nosotros disponemos, que elaboramos desde el Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la UCIP, marcan una pronunciada caída de ventas que se sostiene en el tiempo, con algún momento, algún fin de semana donde puede haber alguna mejora que no se nota, y empleados y empleadores de la mano juntos tratando de sostener la fuente de trabajo de ambos, ¿no? Sí, en principio nosotros miramos mucho y leemos mucho las estadísticas de la UCIP y tal cual lo decís vos, vemos que el comparativo interanual siempre está dando algunas décimas o puntos de baja. Pero a mí me gustaría ponerlo en este marco. Muchos de los economistas dicen la economía también es una sensación. Y los números reflejan una realidad. Si acoplamos también el número de desocupación de la República Argentina y particularmente de Mar del Plata, ha escalado nuevamente al segundo lugar en nuestro país. Hay una sensación de preocupación seria porque la temporada se acortó en la cantidad de días donde la gente vacaciona, pero también teniendo Semana Santa como una fecha que era una fecha muy importante, ha sido una fecha de escasa concurrencia y todos sabemos que el poder adquisitivo de las grandes mayorías en Argentina ha ido disminuyendo y el impacto se siente en muchos rubros, pero particularmente en el comercio. Y cuando llega el alimento, como lo hemos hablado otra vez, el resto de los rubros los mira con preocupación. Mira, te doy un caso muy simple. Hay una compañera que es preventista y trabaja en muchos comercios, entonces le pregunto, contame cómo lo ves. Me dice, mira, me están pasando cosas que antes no. Por ejemplo, a cada negocio que voy me preguntan, ¿cómo está trabajando el otro negocio? Claro. Y todos le dan la misma respuesta y la verdad que no estamos trabajando bien. Por eso digo que también hay sensaciones que se están viendo de que Mar del Plata va a afrontar un invierno bastante complejo. Guillermo, lo que nosotros notamos es que esto es una realidad, hay una caída de ventas, las empresas, los comercios están liquidando en muchos casos el capital de trabajo, que es el stock, se están endeudando para poder sostener el comercio abierto, todo lo que es alquileres también complica mucho, renovación de contratos y demás, pero ningún empresario, o la mayoría de los empresarios y comerciantes, dicen que no van a tocar la nómina de personal, van a aguantar hasta donde se pueda con el comercio abierto sin despedir gente. ¿Ustedes notan que ya hay un goteo de despidos, que hay alguna situación de recursos humanos compleja? Sí, pero te quiero señalar y un poco abonar y sustentar lo que estás diciendo. Hay un enorme esfuerzo del empresariado marplatense en sostener la actividad económica y el empleo. Esto es así. Y uno lo ve porque cuando vos ves que las cajas son muy escasas, que las ventas que se producen a veces son a pérdida para poder pagar costos fijos y no hay una intención de despedir, entre comillas, casi satisfactoriamente, como a veces se piensa, digamos, ¿no? Eso es un tema. ¿Por qué te lo digo? Porque el goteo empezó a existir. Pese a esta resistencia, claro, pese a esta posición, el goteo empezó a existir. Porque allí donde había 3 quedó 1, o allí donde había 1, la familia se incorpora a trabajar. Y esto se está viendo, ¿eh? Se está viendo. La familia se incorpora a trabajar. Entonces el comercio intenta no desprenderse de todo su capital humano de trabajo, pero indudablemente se están mirando cada uno de los pasos que se dan, porque los servicios, los alquileres están teniendo un impacto notorio. Se había disminuido en un momento el peso del alquiler sobre la ecuación económica de la pyme, hoy no, vuelve a tener un peso fundamental y por supuesto acompañado de la caída de ventas, pero no solo la caída de ventas, es que el producto del modelo económico que en este momento tendría que tener inflación cero y crecimiento, no lo tiene. O sea, el ordenamiento de la macroeconomía no ordenó en ninguna circunstancia en la República Argentina la microeconomía, es más, la dificultó. Y esto que estoy señalando yo es producto de lo que escuchamos de los comerciantes pequeños, medianos y, cuidado, grandes de la ciudad. Hemos tenido charlas con empresarios muy importantes de la ciudad donde vinieron a manifestarnos la preocupación de cómo están viendo ellos
el invierno en la ciudad de Mar del Plata. Y acá no hay un signo político, ni hay una mirada con deseo de fracaso. Es simplemente analizar los números, como vos bien señalás, una inflación que tendría que haber sido pulverizada no se logró y al contrario, vemos que está incrementándose. Un número que entrega el INDEC que no refleja en absoluto lo que significa el aumento de los costos de la canasta familiar, como decir la energía, el combustible. Le podemos poner la culpa a la guerra o a la paz, pero la realidad es que el combustible aumenta, eso aumenta la logística, eso complica la distribución de la mercadería y tiene un impacto negativo por la caída de ventas, la caída fuerte de ventas. Entonces es medio un combo que no tiene salida. Sí, agregale que los salarios están pisados en la Argentina. Claro. Y los salarios es una rueda que mueve el consumo interno. Sí, sí. Y la enorme paradoja de este país es que trabajadores y sus organizaciones que los representan y empresarios de toda la dimensión, pequeños, medianos y grandes, y sus organizaciones que los representan, combinan un aumento salarial donde contraponen la posibilidad de ofertarte y lo que me pedís y llegan a un acuerdo, que se llama el acuerdo salarial paritario, lo presentan de acuerdo para su homologación y el gobierno no se los homologa, estando todos de acuerdo. Claro. Porque el gobierno utilizó la variable de los ingresos en Argentina en términos generales, lineales, para sostener la inflación. Así todo, también con manipulación de datos, porque lamentablemente en Argentina nuevamente desconfianza con los datos, anuncia el ministro de Economía anticipadamente que va a superar el 3% en la inflación. Y recién pasa para agosto como una posible cifra que esté por debajo del 1%. Cosa que ya nadie le cree, que ese es el otro problema. Claro, por eso empecé diciéndote que la economía es sensación. Entonces estamos en un complejo sentir, porque a esto se le incorpora la coyuntura política, que no podemos desconocer que ya ha empezado desde las voces del gobierno hasta las voces de la oposición, perfilándose para la elección el año que viene. Y eso también tiene su consecuencia económica. Y terminando con tu pregunta, no hay banderías políticas cuando hablamos del comercio en Mar del Plata, por lo menos nosotros en el ida y vuelta con los empresarios, y sí hay una actitud colaborativa, claro, cooperativa para intentar sostener el empleo. Y sabe el empleador y sabe el empleado que hay condiciones objetivas que impulsan a sentarse a conversar. Necesitamos una mesa de sostenimiento del empleo en la ciudad de Mar del Plata. Tiene que haber un enorme sacrificio de ambas partes y el Estado tendría que intervenir para lograr eso. Hoy hay un hecho significativo, muy controversial en la ciudad de Mar del Plata, muy controversial, que es haber terminado con una feria que estaba en la costa. En la Bristol, sí. En la Bristol. A los que estamos en la actividad sindical comercial, el trabajo digno, el trabajo en blanco, se dan los comercios. Y claro que a veces hay competencias de edad cuando eso ocurre. Pero el Estado también y nosotros miramos con ojos muy cuidadosos que la economía tiene que estar blanqueada, porque de eso se trata. Pero también alguien tiene que asistir y tener una política para que esas personas que hoy están trabajando de eso tengan una nueva oportunidad, porque si no van a empezar a incorporarse en aquellos que no tienen salida, que ya no tienen horizonte, se los manda al margen de la sociedad. Por eso digo que empresarios, trabajadores, estamos preocupados por el tema y el Estado también no solo tiene que desandar un camino que es incorrecto, sino que tiene que buscar la alternativa para que eso no sea una crisis. Sí, y eso ha planteado en la mañana de hoy, estamos charlando aquí en tu casa, en tu sindicato, ha planteado que en toda esta zona donde está ubicado el Sindicato de Empleo de Comercio, donde está UCIP, donde está el microcentro, desaparecieron todos los vendedores con sus puestos porque evidentemente ven esta situación que vos planteás. Pero toda esa gente hoy no come, porque trabaja para comer hoy. Hoy no tiene ingreso. Así es, por eso yo digo que el estado presente donde tiene que estar, no donde no tiene que estar, es fundamental. ¿Por qué te lo digo? Porque estábamos hablando de las paritarias y del ingreso de las mayorías para poder consumir y que la rueda se mueva. Sí, claro. El Estado ahí interviene incorrectamente. Interviene planchando la economía para asegurarse un número que le dé la posibilidad de elecciones, porque el último caballito de batalla que le queda es la inflación. Digamos, después de lo que pasó con el ministro, que se le encuentra una vida que estaba marcada por un halo de austeridad, no hay halo de austeridad. Hay un aprovechamiento involucrado en el Estado, y eso también es una sensación que percibe el pueblo en términos generales
y que trae consecuencias hasta en lo económico. Entonces me parece que economía, Estado y futuro político están dando vueltas en un mismo escenario que ojalá se salga sin tanto dolor como nosotros vemos que va a ocurrir. Guillermo, transitando ya este mes de abril, va a haber una actividad importante el 30 con una convocatoria de parte de la Iglesia Católica en Buenos Aires. La Iglesia Católica convocó, la CGT, por supuesto, arrimado al pensamiento de la Iglesia Católica en función de ocuparse de las mayorías postergadas en nuestro país, habiendo ya pasado casi 2 años de un gobierno. La CGT planteó sumarse a esa convocatoria. Por lo menos nuestra Federación Argentina de Empleado y Comercio convocó a todo el país a la ciudad de Buenos Aires para juntarnos el día 30 a las 15 horas en la puerta de nuestra federación, que está en una cuadra de la Plaza de Mayo, y sumarnos a la marcha que va a realizar la Iglesia pidiendo, en definitiva, lo que nosotros le llamamos justicia social. Gracias por estos minutos, que tengas una buena gestión en lo que resta del año. A ustedes, muy amables.